Recibimos con fuertes aplausos nuevamente, por favor. Producción, fuertes los aplausos. Muy bien. Pastor, bienvenido. Ahora sí nos escuchan los hermanos de las redes. Claro, gracias a Dios una vez más para podernos dirigir a ustedes. Es un privilegio, un gozo de poder estar frente a ustedes a través de estas redes sociales para llegar a nuestro pueblo, a nuestra tierra, a nuestra nación y a todas las naciones. Dando gracias también a nuestro hermano Alex que nos permite estar en este lugar para poder predicar el Evangelio. Es un privilegio y gracias a todos ustedes y pongamos atención y participemos de este manjar de la palabra de Dios. Bien, vamos a invitarles a ustedes también a participar con las preguntas, ¿sí? Participe con sus preguntas, hermano, el poder de las palabras, importante tema. Y quisiera hacer una pregunta, lo puedes hacer en el Facebook o en el YouTube, de preferencia en el YouTube, más rápido, ahí estamos revisando. Pastor, entonces entramos en el meollo del asunto, el poder de la lengua, el poder de las palabras, según Proverbios 18, 20 y 21, ¿sí? Y la primera pregunta que tendremos que hacer será pues, ¿qué significa cuando la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? En Proverbios 18, 21. Voy a poner el texto en la pantalla mientras el pastor nos va dando la inducción a este tema. Adelante, pastor. Ya, adelante. Muy bien, según lo que acabamos de escuchar, ¿no? Proverbios nos habla de algo muy importante. Sobre todo esto está registrado en la palabra. Entonces dice, con el uso correcto de nuestras palabras, no vamos a tener una vida eficaz, llena de amor, de paz y prosperidad. Pero sí con el uso correcto de la palabra de Dios, viviremos y llenaremos nuestras vidas. Está escrito, por nuestras palabras atraemos el reino de los cielos. También está escrito en Génesis, dice, ¿no? Que Dios creó los cielos y la tierra, el universo, y todo lo que podemos saber y entender. Pero también dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Por lo tanto, a nosotros nos concedió el privilegio de también tener poder en la boca. Así como Él creó algo, nosotros también podemos creer y crear. Y si nosotros creamos algo positivo, pues de ello dependerá el futuro de estos pueblos, estas naciones y de todo ser humano. Pero si nosotros creamos cosas negativas, dándole parte y suerte a lo negativo, estamos automáticamente colapsados. Bien, pastor, cuando este versículo precisamente nos habla del poder de las palabras, aquí queremos entrar un poco en el asunto ya, cuando menciona pues que está la vida y la muerte, precisamente, y la pregunta natural que todos se hacen en este momento es, ¿cómo así tienen poder nuestras palabras? ¿O por qué tienen poder las palabras? El poder de la palabra es que tiene una raíz, un principio, amados hermanos, amigos. Si usted puede leer Josué capítulo 1, verso 8, dice, y meditarás de día y de noche en estas palabras, en los estatutos de la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino. Si no hacemos eso, no nos va a salir nada bien. La fuente principal es la meditación de la palabra. Si nosotros no meditamos en ella, nuestro futuro es incierto. Por más que tengamos el conocimiento, por más que seamos preparados intelectualmente, porque la base fundamental es que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Si no entra al epicentro de mi corazón, voy a tener mala influencia, voy a ser un elemento contaminante, entonces puedo atraer a la muerte, o puedo atraer la vida, puedo atraer la bendición o la maldición, puede traer las enfermedades, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la base fundamental de lo que tengo aquí en mi corazón. De aquí debe salir lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios no puede salir. Por eso somos elementos del Espíritu Santo de Dios. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿cómo puede la lengua construir o destruir relaciones? Bueno, en la vida estamos llenos de circunstancias. Entonces, cuando vengan las circunstancias de la vida y se vuelvan difíciles o quizás imposibles, entonces desde nuestro corazón, que reina, vive, ha hecho su casa la palabra o es Cristo,
nos podrá decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo puedo construir una vida de prosperidad, una vida de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, y las circunstancias de la vida pueden cambiar rotundamente porque Dios vive en esa atmósfera. En Dios nunca encontramos lo negativo. Él es positivo y nosotros debemos ser como Él es. Y si nosotros no somos como Él es, entonces hay un caos, hay una catástrofe no solamente en nuestro hogar, sino también en las futuras generaciones. Imagínense, los hijos nacen negativos, enfermos, en desgracia, nietos igual, bisnietos, tataranietos, y prosigue. Entonces uno mismo tiene la determinación de romper dichas cosas negativas y construir cosas positivas para nuestro futuro. ¿De qué manera nuestras palabras afectan nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios? Cuando nosotros somos negativos. Todo lo que es negativo procede del otro mundo. En este mundo existen dos mundos, el negativo y el positivo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros salimos de este mundo al otro reino, y en ese reino bendito fluye de nuestra boca, construimos países, naciones, descendencia, generaciones. Entonces, imaginémonos cómo estamos caminando delante de Dios. Nuestras palabras pueden crear situaciones, crear cosas. Nuestras palabras pueden tener dicho poder. Podríamos decir que el poder creador de Dios a través de las palabras, el poder creador de Dios a través de las palabras en el libro de Génesis capítulo 1, es una de las, de lo que dice Génesis 1:26, menciona acerca de la creación. A su imagen y semejanza, puede decir que ese poder creador de esas palabras que Dios tuvo se asemeja, o al menos un mínimo, a lo que nosotros a veces hablamos y decimos y tenemos la capacidad de crear. Sí, Dios nos dio la capacidad de crear porque Él vive dentro de nosotros y nosotros somos su instrumento. Por eso dijo Dios un ejemplo, ¿no? El siervo que recibió un talento. Él le negó a Dios, guardó el talento, no lo hizo producir, y al final cuando Dios vino a reclamarle lo que había producido, él prácticamente insultó a Dios en lo negativo. Y Dios le dijo, siervo necio, infiel. Entonces yo te quito esto y le doy al que es fiel. Imaginémonos. Eso es lo que está pasando. Dios nos ha dado un poder creativo en nuestras vidas. No tengo imagen, producción. A ver, entonces la siguiente pregunta, pastor, viene siendo, ¿cómo podemos usar nuestras palabras para edificar en lugar de destruir a los demás? Vamos a tomar un ejemplo, ¿no es cierto? En una oportunidad, un empresario hizo un casting y llamó a dos de hombres que fueron, pues totalmente pasaron los exámenes para que vayan a vender zapatos al África. Pero primero envió a uno y le dio el lote de zapatos y le dijo, vas a vender todo esto y después te lo enviaré más. Entonces el siervo fue, pero con una actitud negativa, una actitud totalmente donde uno te vuelve nulo, te quita toda prosperidad, bendición del cielo, y esas son las consecuencias. Este fue al África donde en aquellos tiempos nadie utilizaba zapatos, todos andaban descalzos y pues se conoce a los africanos que son cazadores de antemano, ¿no es cierto? Entonces él se la pasó luchando, batallando, pero siempre se quejaba, no se vende. Estos africanos nunca van a comprar este producto, y todo su lote se quedó varado. Entonces, al fin y al cabo, el patrón, el jefe, lo retrajo. Regrésate acá, a este lugar, y lo despidió. Inmediatamente me envió al segundo vendedor de zapatos. El segundo vendedor de zapatos fue más positivo y fue un hombre que realmente habló con el jefe y buscó sin fin de vender y vender como un hombre positivo. Así también es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que insistir hasta que la fe nazca desde lo profundo del corazón con la palabra. Entonces este hombre regaló, a toda la tribu regaló zapatos y les dijo, les regalo un par de zapatos. El día que lo acaban, les voy a vender. Entonces aquel pueblo africano utilizó sus zapatos, fue a cazar, ya no se dañaban los pies, no hacían nada. Entonces vinieron por el segundo par de zapatos y él les dijo,
ahora sí los voy a vender. ¿Cuál fue esta incógnita que nosotros podemos entender? Que los africanos en aquellos tiempos no tenían la moneda, el dinero con que pagar. ¿Pero con qué pagaban estos africanos? Con diamantes. Imagínense, con diamantes, y vendía a este hombre. Al cabo de un tiempo pidió lotes más, y al cabo de un tiempo este hombre ya era multimillonario por ser un hombre positivo. Donde no hay agua, dice la Biblia, que Dios a través de Moisés hizo fluir el agua en aquel desierto árido. En la noche que bajaba a 40 grados el frío y en el día subía a 40 grados, en la noche les mandaba columna de fuego y en la noche columna de nube para protegerlos. Pero el pueblo, sin embargo, no construyó su felicidad porque nunca llegó a la tierra prometida. Así es el reino de los cielos para construir. Imaginémonos. Cuando hablo de usar mis palabras para destruir a una persona, por ejemplo, usted nos podría decir algún hecho que usted haya visto, algún testimonio, cómo alguien destruye a los demás, porque hoy las personas, pues, estamos desde los medios de comunicación. Entiéndase por palabra, que no solamente es la que hablamos, sino también la que escribimos, la que enviamos desde ahora hasta los emoticones hablan, ¿no? Los del WhatsApp, cualquier, ya se volvió en comunicación. O sea, cualquier medio o hecho comunicativo o bien construye o bien destruye. ¿Algún ejemplo, algún testimonio, pastor, Claro. de destrucción, por ejemplo? Claro, una experiencia muy bonita que me pasó, ¿no? Conocí a una hermana que en sus momentos difíciles siempre declaraba lo negativo. ¿Y cuál era esa palabra, esa frase de autodestrucción? Prefiero morirme, quiero morirme. Y así caminaba por unos 2, 3 años y una vez nos llaman para ministrarla en su hogar, en su casa. Y llegamos. Dios es grande, Dios es poderoso que manifestó, reveló y descubrió que ella había traído al espíritu de muerte. Cuando se le cuestionó al espíritu de muerte, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres con esta vida? El espíritu de muerte respondió, ella me llama, me dice me muriera ya, y yo he venido para cumplir su deseo. Imagínense, cuando esta dama se le informó el grave error que había cometido, se retractó inmediatamente y comenzó a orar y pedir perdón a Dios y comenzó a proclamar vida. Y encima, sus hijos estaban totalmente colapsados. Entonces, mire, no solamente uno se te puede autodestruir, sino también la familia. Hoy en día han pasado ya como 10 años y ya no se quiere morir porque ya experimentó. Imagínense, hermano. Ya no hace falta, es decir, ¿cómo te estás hablando también, no? No hace falta que alguien te venga y te diga cosas negativas, sino que una persona, uno solo, puede sugestionarse y decirse esas palabras negativas y tarde o temprano te van a pegar. O sea, estás usando tus palabras para destruirte tú mismo, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona esto en el hogar? Cuando el padre y la madre discuten, cuando discuten con los hijos, ¿cómo es que destruye una relación, por ejemplo, un padre? ¿Cómo destruiría con sus palabras? Bueno, voy a usar un poco de mi historia personal. Yo provengo de un hogar totalmente violentado, donde el padre solamente vive para el licor y trabaja para el licor, y para la casa no hay ni el 10% de lo que él gana. Mamá trabaja, va, lava ropa, cría animales y vende. Entonces la autodestrucción está en la forma de la crianza. Una oportunidad, clamé a Dios con tanta intensidad cuando ya estaba en los caminos de Dios. Y le dije, Señor, mi padre nunca me quiso, mi madre siempre la tuve a mi lado, pero nunca dijo te quiero, te amo, hijo. Simplemente llegaba y mandaba y golpeaba a la esposa y a los hijos. Entonces, en una oportunidad, Dios, gracias por la revelación de la palabra, Él dijo, un ejemplo, una vasija vacía no puede darte nada, mientras tú eres una vasija que se está llenando con mi Espíritu Santo. Y dijo, los que vienen a mí, yo no lo echo fuera, vengan a mí y beben de la fuente del agua viva y de su interior correrán ríos de agua viva. Tu padre, dijo, nunca tuvo cariño. Tu padre nunca supo que es amor. Entonces así engendramos a los hijos en desamor, pero Cristo es el cambio, es la transformación. Entonces yo comencé
a dar lo que mi padre nunca pudo tener, el amor, el cariño, la comprensión. Y de ahí inicia una amistad, nos volvemos amigos y confiamos el uno a otro. Hoy mi padre tiene 78 años. Él se arrepintió a los 70 años. Imagínense una vida que hoy en día. Entonces para Dios no hay nada imposible. Entonces dense cuenta de dónde provengo yo. De un hogar colapsado y hoy en día marcamos la diferencia. Estamos dando testimonio vivo de que Dios tiene las palabras correctas para cada hogar, siempre y cuando entre Él a nuestro epicentro de nuestra familia. Qué hermoso testimonio, parte de la vida. Uno no decide seguir el legado que trae destrucción, que trae prácticamente falta de armonía, destrucción, que trae consigo muchas cosas negativas, pero el pastor decide cambiar el rumbo de eso y para ahora uno de sus hijos es pastor o dos, no sé. Cuéntenos algo, ¿qué sucedió con sus hijos cuando usted da esas palabras positivas, esas palabras de Dios, las palabras construyendo vidas? Claro, es dable. La palabra de Dios tiene lógica y sobrepasa al conocimiento humano. Yo soy padre de 6 hijos. Mi hijo primogénito es pastor. Es un llamado de Dios que lucha y batalla. Él como joven se habitúa a la juventud, tiene una mente renovada, tiene una mente más actualizada en el sistema de lo cual nosotros vivimos y está avanzando. Pero para romper todo este esquema, teníamos que vaciar el contenido de nuestro corazón, como dice la Biblia. Deja ese viejo hombre que está viciado y renuévate con el nuevo. Les quiero decir que al principio, entre la carne y el espíritu, hay una batalla, pero siempre gana el Espíritu Santo porque Él nos convence. Imagínense, mi padre tomó hasta los 70 años. Yo me entregué a Cristo a los 30 años. ¿Cuántos años de ventaja son? Imagínense, son más de 23 años que no sé ni qué es una gota de alcohol. Se rompió la maldición. En Cristo se cortan los pecados ancestrales, generacionales, los hereditarios y toda cosa que el enemigo haya trabajado. Hoy tenemos nueva simiente. ¿Cómo una madre puede destruir a su hijo con sus palabras? Esto es dable. Desde el vientre nomás ya lo estás destruyendo cuando deseas abortarlo, cuando viene indeseado, cuando la madre sufre, se contrista, cuando la madre tiene depresión, cuando la madre peca contra sí mismo, cuando no se valora. Desde el vientre ya el niño nace colapsado, nace destruido. Imagínate que es atrapado por las corrientes de este mundo, las drogas, los amigos del mundo, las adicciones, los pandilleros y tanta cosa. Y ellos también proceden de esa familia. Por lo tanto, desde el vientre ya nace el niño destruido. Y por lo tanto, sí o sí, por eso es bueno entrar a los campos del Señor para mejorar nuestra descendencia. Imagínense, y ahí prosigue todo. Más desgracia. Entonces, imagínense, todos llegamos a la iglesia colapsados, destruidos, enfermos, en desastres, en desgracias, en maldiciones. Y en 24 horas Dios puede ser, no en 24 horas, sino listo. Jesús le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y le hizo un apóstol. Imagínense, así hace Dios. Qué importante lo que nos está diciendo el pastor el día de hoy. Qué importante, porque usted no sabía que a lo mejor cuando el bebito está acá en el estómago, en el vientre de la madre, desde ahí ya está escucha sí, las palabras, escucha las palabras del padre, de la madre. Yo he escuchado mucho, pastor, esta frase, vas a ser igualito que tu padre. Sí. Muchas veces he escuchado esa frase. Sí. ¿Cómo están condenando, no, a sus hijos? Sí. Frases como estas, y puede decir a lo mejor, ¿cómo están condenando los padres a sus hijos? Con lo que dicen en su boca salen maldiciones. Maldicen a sus hijos, por ejemplo. Algún error que cometen estos niños, adolescentes, por ejemplo, estamos en la etapa de los 13 años, 14 años, donde son realmente visitados por el enamoramiento, ¿no? Entonces, esa etapa es una etapa que a todos nos puede pasar, como adolescentes que fuimos. Entonces, un padre debe ser amigo de sus hijos. Aparte que es padre,
también debe de ser amigo de sus hijos, pero la parte que es amigo está muy lejos de nosotros porque la niña, el niño busca dónde refugiar y depositar todos los percances que vive dentro de la sociedad, en los colegios, imagínense en las instituciones, en la universidad. Entonces a este caso nosotros no le hacemos caso y lo condenamos más, quizás hasta lo llegamos a golpear, a humillar. ¿A dónde va a correr esa criatura, esa persona? A los brazos de este mundo. Y entonces ahí viene el colapso. Ahí estamos matando a nuestros hijos por no tener confianza con ellos. ¿Ven? ¿Damos cuenta? Qué importante es entonces la confianza, la comunicación y la buena comunicación. Bien, no condenar a sus hijos con sus palabras, porque recuerde que las palabras tienen gran poder. Un saludo para Milicida Portal, María Victoria Mantilla Guaripata, Noé Palacios, Saúl Ruda Saldaña. ¿Cómo están? ¿Nos están viendo ellos? Muchas bendiciones, hermanos. Comparta la transmisión. Voy a ir al YouTube. En el YouTube teníamos hermanos también aquí. Sí, claro. Recreo Campestre, Capulina Morino nos está viendo. ¿Quién tendrá Claro, allí no todo el campestre nos está viendo, ¿no? Alguien de los hermanos o los amigos que tiene allí el enlace. Bien, quiero agradecer también a Rubén Terán. ¿Cómo está Rubén? Hermano Alex, buenas tardes, dice. Buenas tardes a usted también. Marta Jacinto, bendiciones. Adela Larita, hermano, muy buenas tardes. Ya Adelia Marita también nos están viendo. Bien, escríbanos para saber que usted está ahí viéndonos, escuchándonos, para que vayamos, pregunte. Ya, aquel que pregunte entra al sorteo del día de mañana, ya. Tiene que preguntar, ya. ¿Alguna pregunta, hermano? Este tema es importante, muy importante. Viene la siguiente pregunta, pastor. ¿Cómo podemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras sobre nuestra salud emocional y mental? Es tan sencillo que está en Efesios 4:29 y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. La gente busca cómo controlar su boca. La gente se educa intelectualmente para hablar en programas, para hablar en shows, para hablar en fiestas, para hablar en todo tipo de eventos. Pero el corazón es el que manda. Hay un texto muy bonito que dice: del corazón bueno salen buenas palabras y del corazón malo salen malas palabras. Pongámonos a meditar. La palabra es la fuente principal de nuestro proceder. La palabra es la fuente principal de la edificación de un pueblo, una tierra, una nación. Imagínense si la palabra de Dios, la Biblia, entrara al gobierno y de ahí naciera a través de las instituciones, colegios, desde inicial, primaria, secundaria, universidades. Imagínense el cambio que Dios haría. Se recuperaría los valores, se recuperaría todo lo que es la moralidad en estos últimos tiempos, que vivimos etapas de inmoralidad, sin valores, sin ética, sin nada. Imagínense, hermanos. Es cierto lo que dice el pastor. Yo creo que todo el contexto de nuestra vida la vivimos de acuerdo a las palabras que nosotros decimos a los demás y nos decimos a nosotros. Yo creo que el principal oyente cuando tú hablas eres tú y qué está saliendo de ti, qué está saliendo de nosotros. No tengan mucho cuidado en usar sus palabras. El usarlas irresponsablemente trae muchos problemas. ¿Por qué hablé? Dice el esposo llegando a casa, pero ¿por qué hablé? ¿No? Y se gana un pleito. La lengua menciona la Biblia que puede ser como que incendia un bosque, ¿verdad, pastor? Claro, está en Santiago, ¿no? Claro. Y cuando menciona esto, precisamente está hablando de las dificultades, los problemas, las cosas que
pueden acarrearnos hablar unas palabras que a lo mejor no debimos, ni ser inoportunos, ¿no? Metí la pata, no metiste la pata, hablaste cuando no debiste, no, sino es que decimos metí la pata, ¿no? Bien, según Proverbios 18:20, cómo nuestras palabras pueden llenar nuestra vida de satisfacción o desilusión, pastor. Está escrito en Santiago 4:7. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿A quién le gusta orar? ¿A quién le gusta meditar en la palabra? Imaginémonos, ¿a quién le gusta entrar en la intimidad con Dios para que tenga un flujo genuino? Que el mismo Dios puede hablar a través de nosotros, dejar que la palabra de Dios corra y corrija todo lo que está dañado. El Dios de este mundo ha dañado la sociedad, ha dañado los valores, ha dañado todo lo que es santo, lo que es puro, pero Dios ha puesto su mira en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, somos la esperanza de esta nación. A través de nosotros somos como antorchas encendidas, somos cartas de ira, dice el Señor. Pero muchas veces, no sé, por falta de sometimiento, algunos por falta de entrenamiento, otros por falta de voluntad propia, o también por las circunstancias de la vida, los afanes, las necesidades. Entonces, ese instrumento queda obsoleto, totalmente fuera de serie, queda como un elemento inútil. Imaginémonos, entonces, ¿cómo podemos salir adelante empezando desde nuestra familia para Cristo, nuestra sociedad para Cristo, nuestros seres queridos para Cristo? Imagínense que la Biblia no los cae mucho, es atraída por la gente común y corriente, pero para nosotros que lo hemos probado, es el pan del cielo, es el maná, es un deleite tener comunión con Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y al diablo huirá. Estamos conversando acerca del poder de la lengua o el poder de las palabras, que viene siendo lo mismo. Bien, pastor, viene otra pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras sobre nuestra salud emocional y mental? Esta pregunta ya la habíamos resuelto antes de. Voy a ir a la siguiente. Según Proverbios 18:20, ¿ya? ¿Cómo pueden nuestras palabras llenar nuestra vida de satisfacción o desilusión? Usted nos hablaba de otro texto bíblico, pero cuando hablamos de satisfacción o desilusión, según este texto, pastor. Excelente. Vamos a tomar un texto que está en Proverbios 17, verso 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Analicemos. El corazón alegre constituye un remedio y el corazón que está contristado seca los huesos. Entonces, tiene una simple respuesta. Cuando eres positivo o le damos la razón a la palabra de Dios, todo sale de maravilla. Podemos combinar este texto con el Salmo 34:7. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estar sometido a la palabra de Dios es convertir una crisis en una oportunidad. Pero si no estamos sometidos a la palabra de Dios, las oportunidades que Dios nos da se pueden convertir en una crisis emocional en todas las áreas de nuestra vida. Eso debemos hacer para evitar ciertos percances en nuestra vida espiritual. Qué importante lo que nos dice el pastor y a través de la palabra de Dios. Es nuestro Dios aquel que nos ayuda constantemente y el que puede controlar o dejar que vuestros deseos impulsivos y vuestra lengua pueda destruir o construir. Sí. Ahora, quiero también, antes de pasar a la siguiente pregunta, me dice Claudia Silva, hermano, mande saludos a la hermana Claudia Silva y Lucy Carmona. Estamos en vivo. Saludos al pastor Juan Carmona. Son miembros de la iglesia. Ya. Salúdelos ahí, pastor. Un saludo para ustedes.
que ya sabemos que también tiene un gran testimonio, Claudia, tremendo. Ya lo estaremos escuchando algún día. Amén. La hermana Claudia dice, yo deseo inscribirme. Lo puede hacer al 976, lo que aparece ahí en la pantalla todo el tiempo, 976-020229. Escríbanos un mensajito y le enviamos el enlace para inscribirse al Congreso de Alto Nivel para Pastores Líderes, Padres, Jóvenes y Niños. Bien, pastor, continuando con este tema muy importante, es necesario que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios respecto a vuestras palabras. Entonces, voy rápidamente a la siguiente pregunta. ¿Qué consejo daría alguien que lucha con el impulso negativo de sus palabras? ¿Cuál sería el consejo para él? Solamente Dios nos puede dar ese consejo que está en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Podemos también entrar a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. El verso 10 dice, ¿quién lo escudriñará? Y Jehová dice, yo que pruebo y recompenso a aquel corazón que ha cumplido mi palabra y lo bendigo y lo cambio. Entonces, la única solución para poder cambiar el sistema de nuestra vida está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Bien, puedes autoeliminarte o eliminar las corrientes de este mundo. Puedes cortar todo lo que influencia tu hogar y tu familia. Por eso, esa es la manera de poder nosotros cambiar este sistema. Aleluya. Bien, qué importante es ello, porque el consejo para aquella persona impulsiva, ¿no? Negativa, ahí está desde el punto de vista de la palabra. ¿De qué manera podemos usar la lengua para glorificar a Dios y promover la paz entre los demás, pastor? Lo tenemos aquí en Mateo capítulo 5, verso 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores. En lugar de alimentar o incendiar más el fuego de este sistema que vivimos en estos tiempos de desgracias, sicariato, asesinato, el antro, los pecados de este mundo, la corrupción, la inmoralidad y tantas cosas que están contaminando a la sociedad. Pero gracias a Dios que nosotros somos pacificadores, pero para ser un pacificador tenemos que tener el corazón limpio. Y el corazón limpio solamente se lava con el uso de la palabra de nuestro Dios. Meditemos en la palabra de día y de noche para que hagamos prosperar nuestro camino. Yo sé que alguno de ustedes está diciendo solamente Biblia, 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 y solo la Biblia va a ser la solución a mi problema. Es la fuente. Por la palabra fue creado todo sistema del mundo. Aún el ateo cree en Dios, pero no lo acepta. El agnóstico es el que busca evidencias para creer en Dios y totalmente lo niega. Imagínense entonces cómo está el ser humano si nosotros no aplicamos la palabra como pacificadores de este sistema. Viene la siguiente pregunta, pastor. ¿Cómo cree que las palabras de aliento pueden traer bendición, pueden cambiar la atmósfera de un hogar o una comunidad? Las palabras de aliento y bendición pueden cambiar la atmósfera de un hogar o una comunidad. Para eso también hay respuestas bíblicas. Mateo 12:7 dice, si supierais que yo es lo que quiero, misericordia y no sacrificio, misericordia quiero para que no condenéis a los inocentes. El mundo se condena, el mundo colapsa, el mundo se destruye, el mundo, entre ellos se aman y se quieren, pero cuando la luz quiere entrar, no lo quieren. Entonces, por lo tanto, la luz del reino va a romper todos los esquemas, todas las tinieblas que hay en el corazón del ser humano y va a cambiar su forma de vida, va a cambiar su sistema, va a cambiar su futuro. Porque miren ustedes, si nosotros vivimos del pasado
El pasado viene del presente, bloquea tu presente y tu futuro es incierto. Por lo tanto, tenemos que aplicar esto con misericordia, con amor, los dos mandamientos principales. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. El amor de Dios a Dios es muy bueno. Pero hay un mandamiento también que es el segundo y semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchos de nosotros no amamos a nuestro prójimo. A nuestro prójimo lo dejamos totalmente como aquel que pasó el sacerdote, pasó el levita, pero el buen samaritano fue movido a misericordia. Entonces misericordia quiero y no sacrificio, y no condenéis a los inocentes. La misericordia de Dios cambiará nuestra vida social. Bien, es importante que tengamos en cuenta estos puntos, porque una sociedad no se cambia con mera palabrería de alguien que se nos presente, sino con acciones a través de palabras de alguien que se base en la Biblia, que nunca mienta para poder gobernar una nación. Tan cierto es esto. Bien, ¿cuál es la conexión entre nuestras palabras y nuestras emociones o intenciones del corazón, pastor? También hay respuesta. Está en este libro precioso de Colosenses 2:6 y les voy a leer. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Y el 7 dice: arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dios no vive en nuestros pensamientos naturales. Él vive en la palabra. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ¿quién entra? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo en nuestro corazón está de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque necesita una herramienta eficaz. ¿Y cuál es esa herramienta? La palabra de Dios. Entonces vamos a poner un ejemplo natural. Vamos a suponer que yo soy el Espíritu Santo y la palabra de Dios es mi esposa. Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo se unen y hacen una fusión, ¿qué producen? Por supuesto, vida. Vida. Entonces, Dios no vive en nuestras emociones. Él vive en su palabra y donde está su palabra produce vida, produce cambio, produce paz, pero primero con aquel que lo empieza en su corazón. O sea, usted llama a Dios y Dios acude a su llamado. Y Dios empieza desde adentro y de adentro sale hacia afuera. Entonces, imaginémonos que Dios no vive en nuestros sentimientos, sino vive en su palabra. Y esa palabra es la gran magnitud que puede envolvernos en esa atmósfera que tanto necesitamos. El mundo está colapsado, el mundo sufre, el mundo llora, el mundo va de allá para acá, el mundo busca y no sabe a dónde llegar. Aquí está la solución. La palabra es Cristo y Cristo es la palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Qué importante lo que estamos aprendiendo el día de hoy, mis amados hermanos. La siguiente pregunta, pastor, viene siendo: ¿por qué cree que la Biblia le da tanta importancia al control de la lengua? La Biblia dice en Santiago 3 y en Génesis: cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, los creó a imagen y semejanza de Dios. De antemano dijo: en tu boca pongo el poder de la vida, en tu boca pongo el poder de la muerte, de la bendición, las prosperidades, las sanidades. Pongo en tu vida, en tu boca, el futuro de esta nación. Entonces nosotros, como hombres de Dios, también somos conocidos como profetas, como hombres que declaran. Si nosotros dejamos de hablar, pongamos un texto. Cuando Jesús entraba triunfante a Jerusalén montado en un burrito, aquellos hombres contradictorios le dijeron: dile a tus discípulos que se callen, porque decían: salve, salve Jesús, el que vive y el que reina. Entonces Jesús le dijo: si estos hombres yo los mando callar,
las piedras hablarían y nadie los detendría. Su palabra del Señor no tiene freno. No tiene freno, no hay frontera, no hay barrera que lo detenga. Pero todo está en nosotros. Gracias al bendito libre albedrío. Por ese albedrío yo puedo determinar el futuro de mi pueblo, de mi tierra y de mi nación. Pero si el Espíritu Santo está en este asunto, no hay quien lo pare. Así como la radio Nueva Visión. Empezó de abajo, camina, sigue volando, sigue avanzando el profeta de las naciones. Amén. Bien, qué importante. No hay nadie quien detenga cuando estás en los planes de Dios. Eso es tan cierto. Si usted está en los planes del Señor, no hay nadie quien lo detenga. Hay hermanos que me están escribiendo en este momento, me dice, yo quiero inscribirme a las conferencias y talleres. ¿Cómo lo hago? Le estoy enviando el enlace, ya ahí matricúlese, ¿sí? Ni a bien se registra, nos bota el sistema para poder emitirle su entrada. Es al 976-0202-29. 976-0202-29. No te puedes perder esta gran oportunidad. Bien, pastor, llegamos a la pregunta número 13. ¿Cómo podemos aplicar Proverbios 18:21 en nuestras interacciones diarias, ya sea en el trabajo, la familia o la iglesia? Proverbios 18:21. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras relaciones? La Biblia dice que la palabra está en el corazón. Y esa palabra nos hace creyentes y de adentro fluye. Si tú crees en tu corazón y lo confiesas, todas las cosas serán hechas. Y lo combinamos con Santiago 1:22. Miremos lo que dice esta preciosa palabra de nuestro papito Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera un espejo y su rostro natural, porque no es un hacedor, es un oidor, y dice que está engañado a sí mismo. Entonces, pongámonos a entender de lo que Dios nos ha concedido. Ese es el cambio de nuestra nación, ese es el cambio de nuestro pueblo, y gracias a Dios que la palabra está en nuestra Biblia, y no nos podemos confundir, porque Dios no es espíritu de error, Dios no es espíritu de confusión. Dios nos convence y su naturaleza es que ninguno de nosotros salga confundido o mal parado, sino Dios sería incierto, ilegal, inmoral, y Él no es así. Su naturaleza de Dios es santo, santo, 3 veces santo. Aleluya, amados hermanos. Bien, pastor, ¿qué pasos podemos tomar para pedir perdón o restaurar relaciones dañadas por las palabras, ¿no? Por las palabras inherentes, por las palabras que hemos lanzado deshonestas. ¿Cómo podemos tomar, ¿no? ¿Cómo podemos iniciar para pedir perdón o restaurar relaciones dañadas por palabras inherentes? Lo dice Santiago 5:16. Y lo vamos a leer también, dice hasta el 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos da un ejemplo de un hombre llamado Elías, el profeta de fuego. Un hombre sujeto a pasiones y semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aparentemente es difícil. Pero cuando uno le da la razón a Dios, es positivo. Es positivo. ¿Quién en la tierra no comete ningún error? Pero es divino perdonar. Es divino reconocer, porque hay un texto muy maravilloso que está escrito en Mateo 18, verso 18. Quizá me salió una mala palabra, inmediatamente activo el espíritu de la fe y aplico Mateo 18, verso 18. Ato, Señor mi Dios, todo lo negativo, me retracto y reconozco que me equivoqué. Y voy a la persona y reconozco. A la verdad que yo me beneficio cuando reconozco ante Dios y ante mí. Pero ¿qué hay de la persona segunda? Si no acepta y si no reconoce,
se queda con el problema interno. Entonces es necesario dejar ese viejo hombre que está viciado y volverse a renovarse en Dios. Solo la palabra puede renovar. Al principio es duro, pero después produce frutos apacibles, deliciosos, exquisitos, y podemos hablar abiertamente de ello con hechos evidentes. Bien, es el Señor quien puede ayudarnos a poder reconstruir lo que a veces con nuestras propias palabras hemos destruido. Entonces nos ha mostrado un pasaje bíblico incluso de cómo pues pedir perdón, ¿no? Pedir Amén. perdón Sí. cuando hemos cometido pues el error. Somos imperfectos. Eso no nos da autoridad para quedarnos en el error. Sí podemos cometer un error, pero como personas imperfectas cometemos errores, pero no quiere decir que no nos levantemos de ahí, que no querramos salir de ahí. El pedir perdón es una opción extraordinaria para salir de ese estancamiento, para salir de aquello que a veces hemos hecho pues mal. Pidiendo perdón podemos curar muchos males. Decía mi pastor, el pedir perdón te hace victorioso en tres cosas. Uno, ganas un amigo, ¿no? Estás bien con Dios, y tercero, estás bien contigo mismo. Y eso es muy, muy Sí. cierto, ¿no? Excelente. El pedir perdón, ganas a un amigo y pues muchas veces habremos ganado la discusión, pero perdemos amigos, ojo. Y eso es lo que no se trata, de lo que no se trata. Y otra cosa es estar bien con Dios, estar bien con el Señor. ¿Y quién no quiere sentirse bien consigo mismo? Es sin ir a un lugar paradisíaco y a sentirse en el paraíso, porque uno cuando está bien Sí. consigo mismo, en cualquier lugar está bien, hermano, en cualquier lugar, ¿no? Porque eso es muy importante. Pensamos en viajes, ir aquí, allá, y a veces tienes mucho o tienes poco. Imaginemos una persona que tiene mucho, piensa que con ir, retirarse, el estrés se va a ir. No se va si es que no sanas primero internamente. No se Es puede. importante, Es imposible. muy importante. Entonces, viene la siguiente pregunta, pastor. ¿Qué ejemplos bíblicos nos puede dar? A casi cualquiera de los ejemplos bíblicos, puede haber muchos. ¿Qué ejemplos bíblicos podemos ver donde las palabras tuvieron un gran impacto, ya sea positivo o negativo? Tenemos en el libro de los Hechos el capítulo 5 de dos personajes muy famosos, Ananías y Zafira. Producieron dos hechos, un positivo y el negativo, pero vamos a hablar del negativo, la gran mentira, la ambición de enriquecimiento ilícito, haciendo promesa a Dios, como dice en Eclesiastés 5. Cuando vas a la casa de Dios, detén tu boca y no hagas las promesas del necio. Haz promesa y cumple tu promesa. Si no cumples, hará Dios que no, Él se enoje y se destruya la obra de tus manos. Entonces Ananías y Zafira produjeron su propia catástrofe. Ellos fueron muertos, tanto esposo como la esposa. Pero la evidencia positiva es que había un pueblo que estaba en la escena, estaba contemplando y viendo, y cuando vieron morir a la esposa de Ananías, dice la Biblia que ocurrió algo positivo, una atmósfera positiva. Ellos crearon un temor hacia Dios. Y ese temor es el que nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas, porque de Dios nadie se puede burlar. Recordemos que Dios es paciente. Dios tarda, pero dice que no olvida. Tanto va el cántaro al agua que cualquier momento se va a romper y cualquier momento va a ser pagar Dios de sus errores. Tenemos un segundo ejemplo también, está en San Juan 6, verso 5, ¿no? Es un ejemplo muy bonito, muy hermoso, cuando Jesús estaba predicando a 5,000 personas. Pero científicamente no eran 5,000 personas porque no se le contó a los hijos de ellos. Y entonces arroja un promedio de 20,000 personas que tenía que dar de comer Jesús. Jesús alza la voz y le dice a sus discípulos, ¿cómo podemos dar de comer a estos 5,000 personajes? Le pregunta una pregunta directa a Felipe. Te pregunta a ti,
Me pregunta a mí, le pregunta al hermano Alex. Entonces Felipe dice, ni 200 denarios, ni aunque hubiere, ¿cuántas panaderías daríamos de comer a estas 20,000 personas? Y en el desierto no había eso. Entonces la escuela de Felipe es una escuela negativa. Y muchos están en esa escuela de negativos, llorando, sufriendo, ayunando, orando y yendo a la inversa de San Mateo, sí, 6, verso 33. No están buscando el reino, sino buscando la añadidura. Entonces, vamos a la otra escena que es Andrés, la escuela de Andrés. Andrés, al oír la palabra, entró al corazón y lo cautivó y lo hizo reaccionar. Y buscó de entre los 5,000 y encontró un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y se lo trajo a Jesús. Señor Jesús, ¿esto es suficiente? Jesús dijo, tráemelo aquí. Oró a Dios, al Padre, y lo multiplicó y lo dio de comer. Entonces muchos de nosotros, amados hermanos, no seguimos a Jesús sino por los panes y los peces. Y eso produce una escuela de los conformistas, faltos de fe, y la otra escuela de los hombres guerreros de fe, que en medio de las circunstancias producen grandes milagros y prodigios en medio de la atmósfera, empezando desde su casa, su familia, y de ahí sale afuera, a los pueblos y a las naciones. Esa es la respuesta, amado hermano Alex. Bien, qué importante, ¿verdad? Me queda 1 minuto o 2 para poder seguir haciendo algunas preguntas de importancia. Pastor, aquí leo un comentario. ¿Y qué hay de esas personas que usan las palabras? Ya hay una corriente, el positivismo, el decláralo y así va a ser. ¿Esto ya es bíblico o es contrario a la Biblia? Porque una cosa es creer a través de la palabra y otra cosa es el positivismo, la declaración pensando que así se va a hacer. ¿Qué piensa de esto, pastor? La base está en Josué 1:8. Tenemos que tener hambre de Él. Recuerde que Dios es de hambrientos y sedientos, no de melindrosos. El melindroso tú le sirves un bistec en una mesa de cristal, en el plato más maravilloso, y siempre va a encontrar un defecto. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Un hambriento, arroz con frijoles, y encima da gracias. Gracias va a decir. Por más pequeña que sea la congregación, uno que tiene hambre, Dios está en el asunto. Entonces, declarar la palabra no es declararla por declararla. La meditación de la palabra de Dios, el segundo plano es que Dios te da revelación. Después de la revelación, Dios te lleva a la oración. Y en el estado original de la palabra oración significa estrategias de guerra para combatir a los malignos de este mundo, que es Satanás y sus demonios. La cuarta etapa es que Dios nos enseña a profetizar o declarar con revelación. Importante aprender todo esto. No es por declarar, ¿sí? No. Ya hay una corriente por ahí, la corriente así mismo como de la prosperidad, el decláralo, combinadas, ¿no? Declara lo que sea poder. Entonces, como con solo declararlo se va a hacer. No es declarar por declarar. Hay ciencia en este estudio, Sí. ¿no? Personas que están perdiendo el concepto en sí de Dios, es decir, desapegando la palabra de Dios para usarlo a su favor y engañando a las demás personas. Entonces, yo creo que no es así, y el pastor lo acaba de confirmar, no es así. Hay que tener mucho cuidado con estas corrientes, porque ahora, pues, hasta la corriente de la prosperidad, ¿no? Que da y según tus cheques, lo que cuentes, vas a recibir bendiciones. Esto no es real, no es cierto. Dios tiene, Él sabe cómo usar vuestras palabras. Y, pastor, para casi cerrar la entrevista, Jesús no oró al ponerse de pie en ese momento donde la barca estaba temblando, por poco se ahogaban los discípulos,
y él estaba cruzando la otra orilla, se levantó, dijo, mar calla e enmudece, ¿no? Y en ese momento calmó todo. ¿Esto lo puede hacer un cristiano cuando está pasando complicaciones? ¿Y cómo lo podría hacer? Bueno, según lo que dice la palabra de Dios, que mayores cosas que Él. Es una promesa divina, intangible. Dios es un Dios inmutable y se puede lograr. ¿Pero qué se requiere? Una absoluta definición, compromiso y abandono total en las manos de Jesús y en su palabra. Mayores cosas haremos, grandes milagros y prodigios. Ahí nomás de lo que acabó nuestro hermano Alex. Cuando Jesús calmó la tempestad y la barca, se ahorilló y fue a un cementerio. Y en ese cementerio, ¿quién encontró? Un loco. Ese loco que nadie lo resistía y nadie lo quería. El loco de Gadara, el endemoniado. ¿Qué hizo ahí el Señor Jesús? Maravillas. Reprendió y enmudeció a los demonios, que eran una legión de más de 2000 demonios. Entonces los demonios le rogaron que vaya a los cerdos. Y los criadores de cerdos, al ver esa escena, llamaron a aquella aldea, a aquel pueblo, y todos salieron. Yo me imagino que salieron con palos, con tantas cosas, a ver quién fue el que hizo el grande acontecimiento. Y le rogaron a Jesús, vete de nuestra tierra. ¿Qué simbolizaba? Que ellos prefirieron los cerdos. Los cerdos tienen un significado de inmundicia. No seáis como el cerdo que vuelve a su remolcadero y como el perro que vuelve a su vómito. Mayores cosas haremos, tanto buenas, y como también los malos irán de mal en peor. Sí se puede, amado hermano, con conciencia, con sentimiento y con bastante voluntad de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Yo creo que es tan cierto lo que dice el pastor, y aquí aplica mucho la fe, ¿no? Porque Jesús, al darse la vuelta, les dice a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Y creo que ese es el problema, cuando uno desliga la confesión neta sin fe, ¿no? La confesión por confesar, No. el decir por decir, la palabra por hablar, ¿no? Entonces debe ser con fe, como lo hizo Jesús, y los milagros sucedieron, incluso sobre la naturaleza. Me contaron que Gigi Ávila alguna vez dijo, detente lluvia, y se detuvo, ¿no? Excelente. Que alguna vez en una de sus campañas, ya en vida fue el hermano Gigi, que cuenta mucho a la gente que dice que él estaba a punto de llover en medio de una campaña. Él dijo, detente, y se detuvo. Entonces, se puede, ¿no? Se puede. Pero lógicamente hay mucho trabajo tras de ello. Por eso digo, no es confesar por confesar. No. Hay que trabajar previamente. Sí. Y este trabajo, ¿cómo se logra, pastor? ¿Qué debo hacer para llegar a este nivel? Está escrito, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si para mí el vivir es Cristo, morir, ganancia es. Morir a mi yo, morir a mi ser, morir a mis deseos. Él, cuando entra al corazón del hombre, toma control de todo y Él nos mantiene en su presencia. Recuerden que en el reino de los cielos no existe la enfermedad. En el reino de Dios no existe ni el mal, no existe ninguna cosa imperfecta. Ahí no existen los pobres, los necesitados. Entonces, esto depende de nosotros, porque Él nos regaló un don que es bien conocido, se llama el libre albedrío. Dios dijo, tú decides, por tu boca nacerá el bien o nacerá el mal, nacerá la bendición o nacerá la maldición. Imagínense, eso es lo que tenemos que hacer, hermano Alex. Bien, pastor, estamos ya llegando a la parte final para redondear este tema maravilloso que hemos tratado el día de hoy, el poder de las palabras. ¿Cuál sería el consejo a los hermanos que nos están viendo y escuchando en este momento? ¿Cuál sería el consejo hacia ellos acerca de sus palabras? Simplemente volvamos a los principios de la palabra. Volvamos a escudriñar. Volvamos a Josué 1:8. Volvamos a pedir a Dios dirección. La revelación está listo y dispuesto para abrir nuestro entendimiento. Una vez que hemos tomado ese segundo paso, vayamos al tercero, orar sin cesar.
El cuarto paso es tan bravo y tan maravilloso que por nuestra boca saldrá fuego, una espada de dos filos que limpiará nuestra atmósfera, donde estemos, donde nos encontremos, pero no prioricemos las cosas que vienen de este mundo. Prioricemos lo de arriba. Estamos a las puertas. Vemos cómo se quiere encender la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué se lucha? Miren ustedes, no es un conflicto de armamentismo, militarismo o tantas cosas, o geopolítico. Es un conflicto de religión. Ellos quieren destruir al epicentro como es la casa de David. Recuerden que David fue el patriarca de donde desciende Jesucristo. Entonces Dios nos dice, orar por Israel, orar por Jerusalén, orar por la paz y la seguridad. Volvamos a las escrituras de la palabra de Dios y ella nos aclarará nuestro panorama diario.